Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor esta noche. Eh, Saludamos a nuestros hermanos de YouTube y de TV 1, ¿verdad? 1 TV. Gloria a Dios. Eh, Dadas las circunstancias no tan lamentables que nos ha tocado vivir, ¿verdad? La mala noticia de lo que le ha sucedido a uno de nuestros hermanos que fue miembro de esta iglesia, su familiar cercano ha fallecido. Entonces, me gustaría hacer una reflexión acerca del tema de la muerte. Me gustaría hacer una reflexión acerca del tema de la muerte. Para tener un entendimiento de qué es la muerte y saber cómo nos debemos comportar frente a ella. Si Dios permite, cuando termine el servicio, vamos a pasar un momento a la casa del hermano para darle el pésame. Muy bien. Entonces yo quiero llevarlos a reflexionar un poco acerca de este tema. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes algunos textos interesantes. Job 14:10, pastor amado, y de ahí vamos a comenzar a leer algunos textos. Amén. ¿Estamos ahí? Muy bien. Algunos textos acerca de este tema. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Sigue, hijo. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre ya hace, no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. En este texto tú puedes ver claramente que la palabra de Dios está hablando acerca de la muerte. Se habla claramente de que no van a volver otra vez a la vida. Y por ejemplo, el versículo 14, pastor, pásate al 14. El hombre nacido de mujer, no, el mismo, 14:14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Este texto, junto con los otros, vamos a leer uno más, dos más, el 19, pastor. Y luego volvemos al 14, porque lo que está hablando Job acá, para entenderlo, tenemos que verlo en su contexto. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. 20. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Está hablando de la muerte. Desmudarás su rostro y le despedirás. Sigue uno más, hijo. Miren, este texto es bien interesante y es hasta un poco chocante, es cuando lo lees con entendimiento. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Job está hablando de una manera muy lamentable acerca de la muerte, pero dentro de sus lamentos vienen de las circunstancias tan terribles que le han tocado vivir, ¿verdad? No solamente porque en ese momento tenía una enfermedad muy dolorosa, muy horrible de aspecto también,
Él ya estaba hueso y pellejo y le habían salido grandes erupciones en el cuerpo, como una sarna maligna, como un tipo de lepra, de la cual salían gusanos. Y él lo podía ver saliendo los gusanos. Sí, con un pedazo de olla, un metal, y se rascaba seguramente hasta hacerse sangrar. Cuando él se echaba, pero eso no era todo el sufrimiento de Job físico. Cuando se echaba a dormir, él sentía que los huesos le taladraban por dentro. Se quedaba dormido cuando ya no daba más su cuerpo y sufría de terribles pesadillas que lo hacían saltar, que lo hacían despertar, y dice él en diferentes partes de la Biblia que deseaba el estrangulamiento, que lo mataran. ¿Cómo? Desde el capítulo 1 al 42 tienes que leer. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? El sufrimiento de Job, hermanos queridos, era terrible. Aparte de eso, cuando pasaba la gente, dice, su propio siervo que habían trabajado para él lo humillaban, escupiéndole, porque decían, este hombre, ¿qué habrá hecho? Estará maldito, ¿qué habrá hecho contra Dios? Se hacía el santo, decía que él hacía las cosas bien, y mira cómo terminó. Sus propios 3 amigos, ¿no?, comenzaron a hablar mal de él. Pero antes de eso, su sufrimiento comienza. Ustedes se deben acordar cuando comienza a perder todos sus bienes, no solamente siendo robado, sino sucediendo cosas de verdad extrañas, que decía que era juicio divino, como por ejemplo que el fuego descendiera del cielo a la tierra. Ese es, cualquiera diría, ve eso, a ti te dicen, a la hermana fulana de tal se le quemó su casa. ¿Y cómo fue? ¿Un accidente? No, un fuego vino del cielo y se la quemó y la consumió por completo. ¿Tú qué dices de inmediato? Castigo de Dios. También suceden, sí. Ustedes díganme, ¿este fue juicio de Dios cuando cayó fuego? Por eso tienen que leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42. Adelante. Tienen que leer desde el capítulo 1 al capítulo 42 para que vean todo y háganlo con calma, tratando de entender. Pero de verdad el sufrimiento de Job fue tremendo. En medio de ese sufrimiento, él veía venir la muerte. Pero acá hay 2 cosas bien interesantes que dice aquí en el versículo 21, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Dando a entender, únelo con el 14, pastor, 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir todos los días de mi edad. Mira lo que dice, esperaré hasta que venga mi liberación. En los 2 versículos, si tú lo unes, tú vas a encontrar una porción de unión. ¿Cuál es? Que solamente puedes hacer algo por tu vida espiritual mientras tengas vida. Hola, hijita, adelante. Pero una vez muerto, hermano, ya no vas a saber más de lo que pasa aquí en la tierra. No hay paseos. No existen tal cosa como Goz, la sombra del amor, que me quedo varado entre 2 mundos para defender a la amada esposa o a mis amados hijos que lo quieren matar. No. Si tú unes los 2 textos, vas a encontrar, hermano querido, que el único tiempo que tienes para poder hacer algo por tus seres queridos, por la persona que dices amar, es mientras estés vivo. Ahora, ¿desde cuándo comenzó a aparecer la muerte en el planeta Tierra? En el huerto de Edén la muerte no existía. Eso ya se los expliqué, ¿verdad? Antes de la caída del hombre, la muerte no existía. Pero es interesante que después de la caída del hombre, escuchen, y acá viene el punto, el hombre peca.
Yo ya les enseñé claramente, hermano, lo que significa la palabra pecado. En hebreo, en griego, la palabra pecado. Pastor, ¿tú crees que lo podríamos escribir en la pizarra? Pon ahí pecado. La palabra pecado significa, en griego o hebreo pon, así, G-R-O-E-B. En griego o en hebreo significa errar en el blanco. Ahí mismo ponlo abajo, errar en el blanco. Fallar, otro más abajo. Fallar. Y otro más. Y así no participar del premio. Cuando tú entiendes, hermano, el verdadero significado de pecado, el significado de pecado, hermano, es simplemente fallar. Tú sabías que tenías que pedir perdón. Y vienes a pedir perdón y todo el camino has estado pensando, le voy a decir toda la verdad, que yo estuve haciendo malas cosas contra esta persona, pero por momentos la soberbia y el orgullo están ahí y dices, no, mejor ya no le voy a decir así, le voy a decir solamente, bueno, le voy a decir, ¿sabe qué? Perdóname si en algo te he ofendido, la clásica, ¿verdad? Pero hay algo dentro de ti que te dice, no, descarga, desátate, libérate y una vez de tu carga, dile la verdad. Y hay algunos incluso que se pueden decir la palabra, vomita todo lo que tienes, porque hay tantas cosas que llevas dentro. Vomita todo lo que tienes, díselo, dile la verdad. ¿Sabes qué? Yo he pecado contra ti porque estuve hablando mal contra ti. Estuve haciendo esto, he hablado a diversas personas de ti negativamente, siempre paro hablando de las cosas así. Y tocas la puerta, sale la persona, el individuo, y cuando estás ahí te pones nervioso, te pones nerviosa y agarras y la cobardía. ¿Sabe qué? Te venía a pedir perdóname si en algo te he ofendido. O sea, venció tu soberbia y tu orgullo. ¿Sabes qué hiciste ahí? Erraste, fallaste en el blanco, acabas de pecar. Ya habías pecado hablando de la persona, del hombre o de la mujer antes. Y cuando vas a reconciliarte con la persona, se supone reconciliarte, agarras y vuelves a fallar en el blanco. O sea, vuelves a pecar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay personas que a pesar de que piden perdón, los problemas no cesan para esa persona. Los conflictos internos, los conflictos de conciencia no cesan. La conciencia siempre le sigue trayendo, pero estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. No hemos entendido, a pesar de que les he enseñado tanto de la conciencia, no hemos entendido lo que es la conciencia. La conciencia es igualito que la fiebre. La fiebre en sí no es mala, es un defensor de tu cuerpo. ¿Por qué existe la fiebre? Porque nuestro cerebro da orden a nuestro cuerpo para que produzca la fiebre. ¿Por qué? Porque sabe que las bacterias y los virus, los microorganismos, son susceptibles al calor. La fiebre no te quiere matar a ti, no te quiere dañar a ti. Sin embargo, han habido muertos, personas muertas, niños, por exceso de temperatura. Sí, convulsionan, afecta a tu cerebro negativamente. No, fiebres altas tú puedes tener, pero no mantenerlas. De todas maneras tienes que hacerlas bajar. Y te gusten las ampollas o no. Acá hay hermano que no le gusta, le hablan de ampollas, se le baja la fiebre solo con mencionar la ampolla. Es interesante, acá es bien interesante cómo funcionan algunas. Entonces,
¿Se dan cuenta? ¿Pero me están entendiendo lo que les digo? Eso es fallar. Lo peor de todo, hermano, mira, toqué la puerta, sale y al final, ¿sabes qué? Perdóname si en algo te he ofendido. Como el hermano no conoce las escrituras, te dice, ya te perdono. El hermano, lo estás haciendo, miren, dos, lo estás haciendo pecar al hermano. Porque el hermano maduro agarra y te dice, pero dime, ¿qué cosa has hecho mal contra mí? Sí, detalladamente. No, solamente te pido que me perdones. Ah, ya pues te perdono entonces, hermano. Ve en paz, ándate tranquilo, no te preocupes, todo está bien. Bueno, lo has hecho pecar. Segundo error. Y eso es de lo que ya había pecado antes hablando. Segundo error, sigue cerrando. Te vas y comienzas a justificar. Bueno, el hermano ya le pedí perdón, ya cumplí. Y te comienzas, tercer error, a engañar a ti mismo. Y así vives tu vida. Engañado, engañada. Ya, eso fue lo que pasó en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, Adán, sí, Dios le había dado un mandamiento. El error que había cometido Adán fue de transgredir el mandamiento que estaba ahí, puesto por Dios. ¿Y qué sucede, queridos hermanos? Él falló, erró. Y lo peor, que cuando tuvo la oportunidad de reconciliarse con su Creador, él solamente repitió lo que hizo. El Señor le dice, ¿qué cosa has hecho? La mujer que me diste, me dio del fruto y comí. No estaba mintiendo Adán, le dijo lo que había pasado. Pero, ¿saben qué? Escuchen, por favor. Dios no quería saber lo que tú has hecho, ya lo sabe. Lo que Dios quiere saber cuando tú confieses un pecado es si has entendido lo que has hecho. Reconocer. Es muy diferente que decir, Señor, caí en este pecado, forniqué. Hijo, yo ya sé que fornicaste, pero entiende lo que has hecho. Y ahí está el asunto. Y cuando tú no entiendes, por eso es que tú puedes decir, Señor, perdóname porque yo forniqué, Señor, con esta jovencita y caí, Señor, y ya, lloro. Ah, qué bueno, ya me arrepentí, ya arreglé cuentas. No, no has arreglado cuentas. Tú estás cometiendo el mismo error que cometió Adán con Dios, que cometió Eva con Dios. Eva también, ¿qué cosa cuando le preguntó a Dios? ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Dijo la verdad. Hermanos, escuchen. Y son esas cosas mal arregladas, son esas cosas mal hechas, esos hierros que tú vas cometiendo y no los vas arreglando a pesar de que sabes la verdad, que van a comenzar a afectar tus huesos, van a comenzar a afectar tus tejidos. Sí, pero siempre y cuando haya un reconocimiento del entendimiento de lo que pasó. El hombre que engaña a su mujer o la mujer que engaña al hombre en adulterio, agarra y le dice, Señor, perdóname porque he adulterado. Dios sabe que has adulterado, pero tú entiendes lo que has hecho. Esa es la pregunta de fondo en el pecado de Adán y Eva. Adán le dice, la mujer que me diste me dio del fruto y comí. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Estaba mintiendo? ¿Le estaba echando la culpa a otra persona que no había tenido nada que ver? No, sí, la mujer le dio el fruto y él comió. Dios no quería saber hechos, Dios lo que quería saber era responsabilidades. Yo te di una responsabilidad a ti. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán y Eva? La responsabilidad, perdón, de Adán, cabeza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál era la responsabilidad de Adán?
de enseñorear y sojuzgar. O sea, cuando tú confieses tu pecado, escuchen por favor y aprendan esto. Tú lo que tienes que ir es a quién eres. Tú eres una creación de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios te dio responsabilidades. Y por pecar, todo eso lo estás dejando de lado. Tal vez ahora puedan entender por qué Dios agarra, y cuando David está hablando en el Salmo 51, dice claramente, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero si él había pecado contra Urías Eteo, en realidad el pecado de David era contra Urías Eteo y contra Betsabé. ¿Pero lo menciona? No, porque él entiende, él sí entendió, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el momento que lo está confesando, está reconociendo, tú me pusiste como rey y te fallé. Eso es lo que quería escuchar. ¿Quién eres tú? ¿Por qué creen que al principio cuando llegué aquí, varios servicios, incluso hasta en vigilia les hablé sobre la importancia de saber quién eres tú? Es por eso, porque cuando tú sabes quién eres tú y te presentas ante Dios, escuchen, yo caí en fornicación, ¿ya? Y me presento ante Dios. Dios no quiere escuchar que yo caí en fornicación. Dios lo que quiere escuchar es la esencia. ¿Entiendes lo que has hecho? Sí, Señor. ¿Qué has hecho? Te fallé, Señor. Te fallé a ti. No es que se menosprecie el pecado, no. Estás agarrando la raíz del pecado. Eso fue lo que hizo el malhechor en la cruz. Por eso él cuando él entendió la magnitud de su pecado, escuchen, entendió quién era el que estaba a su lado, él agarra y ¿qué cosa hace? No le interesa el castigo. Tú y yo, le dice al otro malhechor, estamos aquí crucificados porque estamos pagando lo que merecieron nuestros actos. Pero este hombre ningún daño hizo. Antes no, él no decía, los dos malhechores le estaban diciendo, Señor, sálvate a ti y sálvanos a nosotros si eres el Mesías. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Tú solamente quieres ser salvado porque te sientes mal, has hecho las cosas mal y quiere quitarte ese sentimiento. Pero Dios no te quiere quitar el sentimiento, Dios lo que te quiere es dar vida y vida eterna. Y el malhechor en la cruz entendió, tiene razón, este hombre no debería estar acá, perdona a sus enemigos, se preocupa por el estado de su madre, ¿quién le va a dar de comer? Pero yo sí me merezco donde estoy. Entonces retira, sálvanos, lo retira y dice, Señor, yo me merezco lo que me está pasando. Lo acepto, Señor, y voy a morir seguramente dentro de unas horas. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se vuelve a la raíz. Señor, soy tu creación. Te fallé como ser humano. Pero te pido que me perdones. ¿Me están entendiendo? ¿Saben qué está haciendo ese hombre? Se está haciendo una operación profunda dentro de sí mismo. Y por eso es que Jesús no puede detenerse. Él contento le dice, de cierto que hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? La mayoría de nosotros erramos al pecar, erramos al confesar nuestros pecados.
Por eso es que tú sigues en un plan de siempre seguir cometiendo errores y te parece que es legítimo hacerlo porque todos fallamos, pero no sabes que esos pecados son los que nos están condenando. De repente tú vas a comenzar a escuchar vocecitas. No me tienen que responder, nadie levanta la mano, pero júzgate en este momento con el dato que te voy a dar. Escuchas una vocecita de vez en cuando que te dice, ya no soporto esta vida, quisiera morirme. No respondan, ya le dije, no me muevan la cabeza, no digan sí, no, nada. Pero si tienes esas vocecitas, todavía, porque todos la hemos tenido, por si acaso. Yo también la he tenido. Pero la eliminé porque en eso consiste la salvación. La salvación consiste en que yo puedo pedirle perdón. Te fallé como tu criatura, como la persona que tú creaste, como hombre te fallé, no porque le fallé a mi esposa o le fallé a la iglesia, te fallé a ti, Dios mío, tú me pusiste para gobernar. Me he dejado derribar. Yo era fuerte, podía haber peleado contra la tentación, pude haber dicho a esta joven no, a esta mujer no, y pude haberme mantenido firme, pero me dejé vencer. Porque en realidad, siervos de Dios, escucha esta noticia. Tú cuando caes en pecado, tú te dejas vencer. No es que te vencen, ¿eh? Eres demasiado poderoso, poderosa. Pero tú no lo quieres entender. ¿Y sabes por qué no lo puedes entender? Porque constantemente sigues errando, fallando y fallando. Y eso es lo que comienza a producir en ti, me quisiera morir, quisiera que todo esto ya acabe, me quisiera retirar, ya no quiero seguir adelante, me gustaría irme de la iglesia, me gustaría volver a comenzar de nuevo. ¿Me están entendiendo? Y esas son las frases que comienzas a repetir. Bueno, quiero que sepan que esas frases, escuchen, esos sentimientos negativos son los que te van a conducir a la muerte. ¿Ah? Y te va a pasar. Ahora, pastor, pero uno no sabe cómo va a morir. No, la mente que tú tienes va a ser lo que tú tanto hablas. Me quiero morir, ya no soporto toda esta angustia, ya no soporto todo este dolor, no soporto esta incomprensión que se comporten a mí, así conmigo. Está bien, he cometido algunos errores, pero no lo has corregido. ¿De qué te estás quejando? No, pero no deberían ser así, deberían perdonar. ¿Y por qué no pides perdón como dice las Escrituras? Siempre estamos culpando a los demás, por eso te estás condenando y te estás haciendo heridas fuertes dentro de tu cuerpo. Por eso es que saben que, y eso es lo peor, que la muerte no se va generando en tu cuerpo de hoy día para mañana, la muerte se va generando por lo general, a lo largo de los años, 20, 30 años de enfermedad. Comenzó como una pequeña herida, por ejemplo, en el estómago, en el estómago, adentro, en la víscera. Comenzó porque te descuidabas, no comías a tus horas. Comenzó porque maltratabas mucho tus riñones, cada vez que saltabas caías sobre tus riñones, sobre tus talones, golpeando tus riñones. Nunca te cuidaste. Has practicado deportes que no has tenido cuidado con tu cuerpo. De repente terminas tú con vértebras luxadas, con vértebras herniadas y un montón de cosas más. Y poco a poco se va produciendo el desenlace final. Claro, hay otras muertes que son accidentales, pero eso ya son accidentes. Que yo no creo tampoco que los accidentes sean por casualidad.
Sino que saben qué, hermanos, cuando tú tanto estás, esos pensamientos te abruman de muerte, ya me voy a subir a la escalera, pero siempre tienes los antecedentes de muerte en tu mente. Así que cuando estás haciendo las cosas, te estiras demasiado en vez de por flojera, y eso viene de tu negligencia también, de no arreglar cuentas, en vez de bajarte y acercar, no, prefieres, ahorita acá ya lo alcanzo, pero pudiste haberte bajado, jalar la escalera y subir de nuevo, no, la flojera no, y ¡prum!, te caíste de arriba. ¿Por qué ocurrió el accidente? ¿Y de dónde vino la imprudencia? De todos los errores que vienes cometiendo de imprudencia. ¿Tú crees que los errores cometidos en un área no te van a afectar en los otros? No, si eres imprudente en el área matrimonial, vas a ser imprudente en las otras áreas también, como madre, como trabajador, como trabajadora. ¿Me están entendiendo? Personas que son descuidadas por naturaleza. ¿Por qué eres descuidada? Porque has sido descuidada en tu vida. Pero tú siempre estás exigiendo respeto. Quieres que te respeten con tus defectos. Y te acostumbras a vivir en defectos. Y siempre, hasta te molestas, pone tu cara de malos amigos si es que te llaman la atención. Ah, claro, usted es perfecto, tú eres perfecta, mujer, pero yo no, pues. Y si no eres perfecta, ¿por qué dice que eres hijo de Dios? Porque los hijos de Dios están siendo perfeccionados. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿De qué está hablando? La perfección del creyente, día tras día. Tú no te puedes plantar y esperar que todo el mundo te comprenda tus debilidades, tu mal humor, tu falta de responsabilidad. No puedes pedirle que la gente te comprenda. ¿Me están entendiendo? En el huerto de Edén, antes que Adán y Eva cayeran, quiero que sepan que no había muerte. Pero después que cayeron en pecado, comenzaron los errores. Pero creo, hermanos, ¿saben qué? Que más grave que el error que cometió de comer el fruto fue el acto de no reconocer, no que comió del fruto, vuelvo a repetirles, sino de que le había fallado al Creador. Te fallé, Señor, rompí la comunión. Si tú en este momento quisieras destruirnos, tendrías razón. Pero te pido que me perdones y me des una oportunidad. ¿Me están entendiendo? De ahí es donde viene la muerte. Por eso es que después que sucede el pecado, los hombres, ya les leí ese texto el otro día, pastor, vamos a Romanos para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 12, pastor. Mira lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que de ahí, debido al pecado de Adán, entró la muerte. ¿Por qué? Porque el deterioro del ser humano comienza desde el momento en que uno va pecando. Y luego el deterioro va aumentando porque generaciones atrás vienen pecando. Estoy separando varios textos de la lectura diaria que hago, varios textos que hablan sobre maldiciones generacionales y sobre pedir perdón sobre tu pecado y el pecado de tus padres. ¿Por qué se pediría pedir perdón por los pecados de los padres si no existen las maldiciones generacionales? ¿Me entienden? La muerte, hermano, es algo triste, pero existe. Y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto va a haber un juicio. Lo que yo he llamado juicio preliminar. En el momento en que tú estés dejando tu cuerpo va a haber un juicio en ese momento, en el cual creo que los puntos más importantes que van a pasar es
si aprovechaste el acto de gracia y de misericordia de Dios para tu vida. Escuchen bien este pedacito, por favor. Ya, y aquí terminamos. Creo que el pecado que se va a ver es si supiste que Cristo murió por ti y menospreciaste. No, prefiero vivir mi vida a mi manera. Ese va a ser el pecado. Aquellos que sí dijeron, no, yo prefiero vivir para aprovechar el sacrificio de Cristo y vivir para Él, no van a pasar por juicio, o sea, no se van a ir a ningún otro lugar más que al cielo, al paraíso. Pero las personas que tomaron malas decisiones en su camino, esas personas no van a entrar al reino de los cielos. ¿Me han entendido? ¿Cómo comportarnos en un velorio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escuchen, por favor, ya para terminar. No hay palabras que decirle a la persona que ha perdido un familiar, y mucho más si es un familiar amado, si es un pilar de la familia. No hay palabras. Lo único que nos queda a nosotros como hijos de Dios, ¿qué cosa es hacer? Ir a su casa y decirle, ¿sabes qué? Te acompañamos en tu dolor. Aquí estamos, vamos a estar aquí a tu lado. Hasta los 3 amigos de Job, antes de comenzar a hablar mal de Job, tuvieron la prudencia de estar 7 días callados, todos. Tenemos que aprender a respetar el dolor ajeno y no hacer preguntas imprudentes. ¿Y cómo fue? Sean prudentes. Es como si tú metieras el dedo en la llaga en el momento de hacer esa pregunta. Si la persona quiere contar de sí mismo, es asunto de él. De más está hablar mucho en ese momento. No hay palabras, no hay consuelo para las personas. Así tú le digas que está en el cielo, que el Señor tiene otro ángel más allá, el dolor no se quita. Sería bueno aquí que sepan que a las personas cuando nos toque, porque a todos nos va a tocar en algún momento tal vez un velorio en nuestro hogar, quiero que sepan que se te va a dar un tiempo prudencial para el luto. Hay algunos que dicen 30 días, no, es de acuerdo al grado de parentesco, de unión que haya habido con la persona. Si es un hijo amado, si es una hija amada, si es un padre amado, una madre amada, va a ser más tiempo. Pero siempre hay fin para el luto. No puedes vivir eternamente con el luto porque te va a minar tu fuerza natural. Y es como si tú, ¿sabes qué? Estuvieras deseando morir. Ojalá hubiese muerto contigo, papá. Ojalá hubiese muerto contigo, mamá. No puedes vivir en luto toda la vida. No. No es bueno. ¿Me han entendido? ¿Qué está permitido en el velorio? Les recomendaría no estén usando celular para entretenerse. El ir a un velorio, ¿quién te dice que es para entretenerte? Es para acompañar a la familia. Es para ayudar en ese momento si podemos hacer algo por ellos. ¿Me han entendido? A ninguno de ustedes lo quiero ver con su celular. Yo saco el celular a veces, incluso acá cuando estoy atrás estoy con el celular, pero no porque estoy hablando con alguien, yo no chateo.
¿Y por qué sacó el celular, pastor? ¿Y por qué saca usted el celular? Porque mientras estoy orando, estamos alabando, se me vienen entendimientos importantes para mensajes. Y los tengo que apuntar porque luego se me olvidan. Entonces a veces tengo que sacar el celular y rapidito apuntarlo. Y a veces es largo. Por eso a veces le digo al pastor, voy a ir arriba. Entonces, esa es la razón por la cual yo saco el celular. Después no tengo persona con quien chatear. Y así lo tuviera, tampoco chatearía. ¿Me han entendido? Muy bien, queridos hermanos. Basado en esto vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por nuestro amado hermano. Inclinen todos sus rostros. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Mientras que en otros lugares, Padre, hay fiesta y hay alegría, en nuestro corazón hay tristeza porque acompañamos desde aquí a nuestro hermano que ha perdido a su fiel esposa, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo no lo vamos a dejar solo a tu hijo, ni a sus hijos. Cuando termine el servicio vamos a ir y lo vamos a apoyar con todo nuestro corazón. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que mi hermano y sus hijos sean fortalecidos y que nos dé la sabiduría y la sensatez para hablar palabras de sabiduría en estos momentos tan difíciles. Sean bendecidos sus hijas, sus hijos, para que puedan, Padre Celestial, salir adelante, Padre bendito, y no estancar sus vidas en este dolor. Padre bendito, tú eres el único Dios todopoderoso. Permítenos ser en el nombre de Jesucristo como una torre fuerte para nuestro hermano y sus hijos. Te agradecemos por el tiempo que nuestra amada vecina estuvo aquí en medio nuestro. Y te agradecemos por todo, Padre bendito, su amor y todas las obras que dejó. Padre Celestial, siempre escuché decir a las personas que el día que muramos no nos vamos a llevar nada, y es totalmente falso, porque sí nos llevamos nuestras obras. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos guíes en este tiempo y que tú vayas a la cabeza nuestra para bendecir a estas personas, a nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Padre Celestial, porque así como el Señor Jesús se puso a llorar frente a la tumba de Lázaro, hay dolor en tu corazón cuando una persona fallece, Señor, porque no fue el fin para el que nos creaste. Señor, no vamos a pedir que tú nos entiendas, vamos a pedirte, vamos a comprender, Señor bendito, tu manera de pensar y a vivir de acuerdo con tu manera de, Señor bendito, de vivir. Nosotros nos sometemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito, te agradecemos por este servicio. Amén, amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos y darle a nuestro Dios y Padre 3 glorias a Dios.
A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Pueden tomar asiento.